Permítame introducirles, si me permite, a la corta vida de un gran hombre, grande como su legado y las dificultades que tuvo para lograrlo. No obstante, este hombre logró abrirse camino dentro del estrecho abismo de la psicología científica. Este hombre de quien hablo es Lev Semyonovich Vygotsky. Esta es una breve vida de una gran obra. Comenzamos. A finales del siglo XIX, Rusia era el país más extenso de la Tierra, desde los fértiles campos de Ucrania hasta los helados campos de Siberia. Esta vieja tierra era lo suficientemente vasta para abarcar a Estados Unidos y a Europa dentro de sus fronteras. Nicolás II, quien era el zar mandatario de este inmenso imperio, heredero de la gran dinastía de los Romanov, gozaba del estilo de vida privilegiado y despreocupado típico de la realeza europea, del que no así el 9 de cada 10 rusos que vivían en aldeas y malvivían de la tierra. Situación en la que Lev Semyonovich Vygotsky, en la primera mitad de noviembre de 1896, vio a luz por primera vez en el seno de una familia judía, en un pequeño poblado de Bielorrusia llamado Orsha, cerca de la ciudad de Minsk. No obstante, a pesar de la gran inequidad de clases y el desprecio antisemita dentro de la Rusia zarista, Lev, dentro de su contexto intrafamiliar, recibió una esmerada atención
que nunca estuvo exenta de cariño por parte de sus padres, quienes además de poseer una sólida cultura, propiciaron intereses culturales que habrían de ser satisfechos por todos los miembros de la familia. Su madre, que tenía una formación profesional como maestra, dominaba varios idiomas. Lev era el segundo de mis 8 hijos. Desde su nacimiento, siempre traté de darle atención a sus proyectos personales. A pesar del temperamento frívolo que caracterizaba a su padre, siempre procuré lograr una estabilidad dentro del vínculo intrafamiliar y aproximarlo a una mejor educación disponible para nuestra situación como judío en la contemporánea Unión Soviética. A través de mi formación como profesora y del acercamiento de su tutor, Salomón Asfi, quien también fue de gran influencia artística e ideológica para sus ambiciones y fundamentos en sus posturas psicológicas. Su tutor, Salomón Aschwitz, participante del movimiento revolucionario, situación que más tarde le provocaría ser deportado a Siberia, también determinarían su voluntad creativa y actividad crítica, propiciando a través de métodos muy poco ortodoxos y la aplicación de técnicas similares a los diálogos socráticos. Lev siempre mostró una excelente capacidad para sus obligaciones académicas. Primera muestra de ello fue el desenlace de sus años de bachiller en el año de 1913, con honores y medalla de oro por su alto rendimiento al Gymnasium judío en Gomel. Y a pesar de las posibilidades casi inexistentes de educación posterior para un judío, Vygotsky, inclusive por sobre el decreto del ministro de Educación zarista de dispersión en la selección de estudiantes judíos, logra en el mismo año matricularse en la Facultad de Medicina de Moscú, carrera que no iban con los intereses del futuro psicólogo soviético, mas podría proporcionarles respetabilidad social, estabilidad económica y cierta independencia del régimen. Razón que le lleva 2 meses de su ingreso a matricularse y posteriormente graduarse en 1917 en leyes en la Facultad de Derecho, mientras paralelamente asistía a cátedras impartidas en la Universidad Popular de Saniavsky, y aunque la institución no gozara del reconocimiento oficial por represalia del Ministerio de Educación zarista en el acto fallido de la Revolución, Lev tuvo la oportunidad de estudiar aquello que más le motivaba y profundizar en el pensamiento de aquellos que resultarían ser sus más grandes influencias como Hegel, Marx, Spinoza y Engels. La finalización de sus estudios coincidió con la Revolución de Octubre de 1917. Su forma de pensar y sus inclinaciones lo llevaron a simpatizar con el movimiento y a participar de manera activa en el desarrollo del orden social y de una nueva cultura, contribuyendo a la resolución de problemas prácticos, posición en que la psicología y la pedagogía resultaron ser de gran ayuda en la resolución de problemas referentes al desarrollo de los niños, el fortalecimiento de programas escolares, en la propiciación del mejor desempeño de los infantes y el incremento de sus habilidades creativas, y en particular enfocar sus esfuerzos a la alfabetización, enseñanza de escuelas públicas y al trabajo con niños con problemas de aprendizaje, una de las tareas que Vygotsky nunca abandonó. Al término de sus estudios en Moscú, Vygotsky regresa a Gomel, donde imparte clases de literatura y se encarga de editar una revista literaria, llamada Verazk. Ahí empieza a publicar sus primeros estudios sobre los aspectos creativos del arte, donde comienza a interesarse profundamente en la relación existente entre los problemas de la conciencia, la enseñanza y la creación artística. Esto lo conduciría al campo de la psicología, publicando estos ensayos en 1925 bajo el nombre de La psicología del arte. Sin embargo, desde 1920 comienza a sufrir las graves manifestaciones de su mortal enfermedad, la tuberculosis, que culminaría arrebatándole la vida. Desde este momento no cesaría la producción de publicaciones, informes y ensayos que versaban sobre tópicos relacionados con la pedagogía y la psicología, como la creatividad, la memoria y la conciencia. Sin desviar su curso, funda un laboratorio de psicología en el Instituto de Instrucción de Profesores, impartiendo cursos de psicología, que servirán de base para su obra psicológica, la psicología pedagógica. Apenas iniciada su última década en vida, el 6 de enero de 1924, Vygotsky presenta en el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología su trabajo titulado Métodos de las investigaciones reflexológica y psicológica, donde argumenta que la psicología, al hacer énfasis en reflejos condicionados, había marginado el estudio de la conciencia y era por consecuencia incapaz de diferenciar el comportamiento humano propio de los organismos infrahumanos. Y a pesar de argumentar a contra de corriente del dominante enfoque pavloviano,
es invitado por el director del Instituto de Psicología de Moscú, Komilov, para reestructurar el instituto junto con otros colegas. Por otro lado, en medida que Vygotsky se adentraba más en la psicología, su malestar e insatisfacción paradójicamente iban en aumento, debido a que la conciencia había sido despojada de su utilidad. Por otro lado estaban los enfoques idealistas, cuales les veían como una instancia subjetiva e inalcanzable, y por el otro, el pavlovianismo, que la había reducido en un amasijo de reflejos. Por lo que Vygotsky se da la tarea de analizar el problema desde un nivel metodológico y a perfeccionar un método de acceso científico a la conciencia, lo que lo lleva a la aglutinación de trabajos y elementos anteriores, hasta entonces dispersos, y la replanteación de la orientación y conjugación de las metodologías de la pedagogía, la filosofía, la semiología, la teoría marxista, la teoría del arte y por supuesto la psicología misma. Y el resultado, la conjunción de una perspectiva tan singular como trascendente, mas inconclusa por el arrebatamiento de la muerte. El filósofo norteamericano Stephen Tolmin, en un artículo publicado en el New York Times en septiembre de 1978, consideró a Vygotsky como el Mozart de la psicología. Esta analogía, por más de ser relacionada a la relativamente corta vida de ambos personajes, hace referencia con mayor fuerza a la maravillosa y trascendental obra generada en tan breve espacio de tiempo vital, como a continuación nos lo señala. Justo en la manera en que el Requiem tomó parte de la vida de Mozart, es similar a la forma en que Vygotsky pierde sus últimos años de su vida absorbidos por su carrera, absorbidos por la psicología. El verdadero legado que dejaron ambas personas con tanta pasión, un producto verdaderamente maravilloso, es lo que realmente vale la pena, hacer las cosas con pasión. Sí, hombre. Sí. Actualmente, a más de medio siglo de distancia, de 1934, en la muerte de uno de los más grandes y destacados psicólogos del desarrollo junto con Piaget y Freud, Vygotsky no solo penetró las teorías psicológicas más relevantes del momento, sino que también logró adquirir gran dominio sobre los ámbitos artísticos, científicos y políticos sociales. Situación que, por más de haber sido reflejada sin duda en las hábiles y sólidas críticas a personajes de gran relevancia en la psicología contemporánea como Thorndike, Watson, Pavlov y Piaget, destaca en su funcionalidad, capacidad y suficiencia, como un legado que comparte la solidez de sus fundamentos, una sinfonía que ha de ser dirigida y construida por quienes pisan el sendero inconcluso de esta gran obra y responsabilidad.